Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 14, nos habla quién es Cristo, quién es Jesucristo. San Juan, ustedes saben, escribió el último Evangelio al final de su vida, es el último escrito, mientras que San Mateo, San Lucas, San Marcos hablan de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, dan la genealogía, su origen humana por su madre. San Juan hace otra cosa, sube, por eso su símbolo es el águila, sube muy arriba. ¿Qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios, Él estaba en el principio, antes que todo, en Dios. Por Él fueron hechas todas cosas, y sin Él nada se hizo de cuanto fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Después habla de Juan Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino a dar testimonio, a ser testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él, Juan Bautista, no era la luz, mas era enviado para dar testimonio de la luz. Otro sí era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero dio el poder de ser hechos hijos de Dios a todos aquellos que le recibieron. ¡Qué maravilla! Todos los que lo reciben por la fe, les dio posibilidad de ser hijos de Dios. Aquellos que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la sangre ni de los apetitos de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y después dice algo sumamente importante: y el verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria tal como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Todo lo que se hizo por él, ese es el creador. Sin él nada se hizo lo que existe. Y el verbo, la palabra, la sabiduría divina, se hizo carne, se hizo visible, es hombre, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, una gloria tal como la del unigénito, único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Clarifico un poquito esto porque muchas gentes hoy no saben. Dios es uno, claro. Dios siempre existió, siempre existirá. Dios es la vida, Dios es el ser autoexistente. En el Antiguo Testamento se revela un único Dios. Es verdad, no hay otros dioses, es un solo Dios. Contra la idolatría, la falsificación de la idea de Dios, multiplicación de falsos dioses. Pero en el Antiguo Testamento no dice todavía que Dios es Trinidad. En la revelación se hace el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios se manifiesta como siendo uno y trino. Ahora, cuando decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a veces en los dibujos se muestra a Dios Padre con la barba blanca, larga, hermosa, Dios Hijo hecho hombre con la cruz, el Espíritu Santo bajo forma de paloma. Bien, Dios Padre no es ni anciano ni tiene barba blanca, cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es eterno joven, Dios es Espíritu. Pero para mostrar la bondad de la paternidad, la bondad de un padre bueno, generoso, se muestra bajo esa forma, ¿sí? Entonces Dios, en lo concreto, el ser divino es uno. Dios piensa, lo llamamos Padre. Su pensamiento, sabiduría, inteligencia, palabra interior, verbo interior, lo llamamos hijo, pero es el mismo ser divino, es como la imagen, reflejo de sí mismo. Y Dios Padre e Hijo se conocen, se aman de un amor infinito. Este amor infinito sustancial, personal, del Padre y del Hijo, le llamamos Espíritu Santo. Y en el credo atribuimos a Dios Padre la creación, pero Dios cree por su palabra y por su amor.
a Dios Hijo hacemos la redención, la salvación, y bien Dios nos comunica su palabra, su verbo, su inteligencia para salvarnos, y por el Espíritu Santo se atribuye la santificación, pues Dios Padre Hijo nos santifican por su amor. Bien, ahora vamos a hacer como unas preguntas y respuestas. ¿Qué puede decir en general de este Evangelio, en el capítulo de San Juan? Nada hay más hermoso, nada más sublime que el comienzo del Evangelio de San Juan. En principio era el verbo, la palabra, la inteligencia, el logos. La palabra estaba en Dios, la palabra era Dios. Fíjense, el testigo de Jehová traducen, en el principio era la palabra está con Dios, D mayúscula, y la palabra era un Dios, D minúscula. D minúscula para decir que no es Dios. Son arianos, herejes, ¿no? Entonces, nada tan hermoso que este inicio del Evangelio de San Juan. Es un lenguaje divino, una teología incomparable y como un análisis inspirado de todo el Evangelio. Porque como dice Bossuet, el gran obispo predicador francés del siglo XVII, Bossuet dice, toda la síntesis del Evangelio consiste en que el Verbo es Dios eternamente, que se hizo hombre en el tiempo, que unos han creído en él y otros no, que los que han creído son hijos de Dios por la fe, y los que no creen solo a ellos mismos tienen que imputar su propia desgracia. El que no cree no se bautiza, no se salva, dice nuestro Señor. San Marcos 16:16. El evangelista San Juan, como el águila, remonta su vuelo y elevándose hasta el cielo, penetra en el santuario de la divinidad para descubrir allí y contemplar misterios cuyo conocimiento nadie antes de él había tenido en la tierra. Dios revela lo que es. Esta página del Evangelio que se lee en la tercera misa de Navidad, por ejemplo, y al final de cada misa tradicional, comienza y termina con dos frases de una profundidad admirable que resumen toda la teología católica y que son como dos rayos solares que iluminan el cielo y la tierra. Por la primera, en principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sabemos con esas palabras todo lo que es Jesucristo como Dios, lo que es el verbo antes de la encarnación. Entonces primero dice, ¿quién es el verbo antes de la encarnación? Antes de hacerse hombre. Principio de todas las cosas es verbo, el verbo está con Dios y el verbo era Dios. Y por él todo fue creado. Dios, por su inteligencia, por habrá creado las cosas, ¿sí? Por eso va a salvar a su criatura. Maravilloso. Entonces aquí dice, nos dice lo que el verbo era antes de la encarnación. Y la segunda parte, cuando dice el verbo se hizo carne, es decir, hombre, descubrimos todo el misterio de la encarnación y a qué abatimiento, a qué humildad el verbo divino se dignó descender por nosotros. Las palabras que están como engarzadas entre estas dos grandes verdades nos exponen las relaciones del verbo con la creación y los maravillosos frutos de la encarnación. Entonces, todo se hizo por él, sin él nada se hizo de lo que existe. Mandó un mensajero suyo, Juan Bautista, preparó los corazones, pero él no era la luz verdadera es él que vino a salvar a los hombres. Y al salvar a los hombres, bien, les dio la verdad y la gracia. Adoremos, meditemos, besemos con respeto estas palabras divinas. Son palabras de verdad y de vida. Por devoción, los primeros cristianos las llevaban al cuello, sobre el corazón, como símbolo de su fe y como un preservativo eficaz contra los asaltos del demonio. La Iglesia hace que las reciten todos los días los sacerdotes al final de la misa tradicional, y prescribe arrodillarse a estas palabras y el verbo se hizo hombre. ¿Quién no ve las relaciones íntimas que existen entre estas palabras, el verbo se hizo carne, y las de la consagración? Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. San Lucas 22:19. En la Eucaristía noten esto, es muy hermoso, la Eucaristía es la extensión de la encarnación y la
permanencia aquí abajo de este inefable misterio. El Verbo habitó entre nosotros. Entonces la Eucaristía aquí no es la misa, es el sacramento, la hostia consagrada, ¿sí? Hoy se utiliza la palabra Eucaristía para decir misa y sacramento. Nosotros decimos misa, misa es Eucaristía, es decir, las especies consagradas, cuerpo de Cristo y el sacrificio. Entonces, es muy hermoso. La Eucaristía es decir, el Santísimo Sacramento, con nuestras palabras, el Santísimo Sacramento es la extensión de la encarnación, continuación de la encarnación y la permanencia aquí abajo de este inefable misterio, y el Verbo habitó entre nosotros. Cuando uno entra en la iglesia y ve la lámpara roja ahí, Dios mío, qué maravilla, el Señor aquí está presente. Ahora vamos a hacer unas preguntas y respuestas. ¿Qué quiere decir en el principio era el Verbo? San Juan comienza como Moisés en el Génesis, pero se remonta más allá de la creación. Como Moisés dice en la Génesis, al principio Dios creó cielo y tierra. Aquí más al primero era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, sube hasta más arriba, más arriba. Entonces San Juan sube más allá de la creación y va a sumergir su mirada de águila en lo infinito de la eternidad divina, mientras que Moisés baja inmediatamente siguiendo el curso de las edades. ¿Qué significa en el principio? ¿Por qué hablar aquí de principio, puesto que trata de aquel que no tiene principio? Para decir que en el principio, desde el origen de las cosas, ya Él existía. Entonces, antes que existieran las cosas, Él existía. A veces los niños del catecismo hacen una pregunta: Padre, Dios nos ha creado. Oh, qué bien. Y qué generoso con nosotros. ¿Y quién crea a Dios? Bien, nadie crea a Dios. Dios es el ser autoexistente. En Dios no hay tiempo. Dios existe desde siempre. Entonces, primero, decía el Verbo, es decir, antes que las cosas existieran, Él ya existía. Él no comenzó, no es creado, ya existía desde la eternidad. En el principio, pues, sin principio, y antes de todo principio, es decir, desde toda la eternidad, era aquel que es y subsiste siempre, el Verbo, la palabra, el logos, la inteligencia. El principio era el Verbo, era. ¿Qué significa este verbo era? Esta palabra denota la permanencia, siempre existe, existió, existirá. Permanencia, una continuidad sin fin. Por eso el evangelista la repite 4 veces, una tras otra. El principio era el Verbo. En lenguaje teológico y divino, esta palabra significa palabra increada, por la cual Dios se conoce interiormente y se revela al mundo. Es la imagen sustancial del Padre, el esplendor de la gloria divina, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Notemos la gradación de este primer versículo. Contiene 3 proposiciones que son 3 dogmas de nuestra fe. En el principio era el Verbo. El Verbo, pues, es eterno. Y el Verbo era con Dios. Y es Verbo, pues, y goza de una personalidad distinta. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo, pues, es consubstancial al Padre. La esencia divina le es propia como el Padre. Creo, adoro, amo, Señor. Cuando el pobre sacerdote caído en la herejía Ario negó la divinidad de Cristo, bien, los obispos, claro, no aceptaron. Los obispos, que son los guardianes de la fe, o Timoteo guarda el depósito, 1 Timoteo 6:20, se juntaron y condenaron la herejía de Ario. Y Ario no se sometió, perturbó la paz de la iglesia. Constantino favoreció la reunión de los obispos en Nicea en 325, y ahí se explicitó el credo de la iglesia, credo de los apóstoles, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo su Hijo único nuestro Señor. Y ahí se explicitó, se añadió
Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Misma sustancia, mismo ser divino que el Padre. Como dije hace rato, el sol es uno, es fuego, calor, luz al mismo tiempo. Nunca el sol existió sin ser fuego, calor, luz al mismo tiempo. ¿Sí? Dios nunca existió sin ser Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, el verbo es consubstancial al Padre, misma sustancia divina al Padre. Por gracia hoy en el credo moderno, digamos, nueva traducción, dice misma naturaleza que el Padre. No es falso absolutamente, tampoco no es el mejor. ¿Por qué? Porque la sustancia es más fuerte que la naturaleza. Todos somos misma naturaleza humana, pero no tenemos misma sustancia. La sustancia es lo que hace un ser, ese ser. Bien, en principio estaba con Dios, dice. Es la recapitulación de las tres verdades precedentes. El verbo Dios en el principio, es decir, desde toda la eternidad, estaba en Dios. El San Pablo dice, Cristo es la imagen visible, hecha visible, del Dios invisible. Quien me ve, ve el Padre. Y yo y el Padre somos una misma cosa, mismo ser divino. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Qué significan las palabras, todo se hizo por Él? Esas palabras indican la manifestación del Verbo por sus obras, sus relaciones con las criaturas, su omnipotencia. Todo, es decir, absolutamente todo lo que existe fuera de Dios, el universo entero ha sido creado y hecho por Él. Creo en un solo Dios, nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual todo se hizo, todo fue creado. Por Él fueron hechas todas las cosas, todo el universo es juntamente causa principal con el Padre, la causa primera eficiente de todas las cosas, en unión de poder con el Padre, y causa ejemplar de la creación, el tipo maravilloso de todo lo que existe. Sin Él nada se hizo de lo que existe. Bajo una forma negativa y más enérgica es la repetición de lo que acabo de decir. Todo fue hecho por Él, sin Él nada se hizo. Entonces, nuestro Señor es el creador del cielo, de la tierra, con el Padre y el Espíritu Santo. Ustedes saben, todo lo que hace Dios fuera de sí, toda la creación, es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo es obra de la Santísima Trinidad. Se atribuye a Dios Padre la creación, a Dios Hijo la salvación, redención, al Espíritu la santificación, pero en lo concreto todo es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora poner nuestro Señor Jesucristo al nivel de cualquier pobre profeta, fundador de religión, o secta o sabio, realmente es una degradación. La humanidad hoy piensa en una necesidad de Jesucristo, hace de las suyas. Vamos a ver cómo va a terminar. Expliquemos ahora las palabras que siguen. La vida estaba en Él estaba la vida. En Él estaba la vida en todas sus formas y en todas sus manifestaciones según los diversos grados y propiedades de las criaturas. Vida física, vida intelectual, vida moral, vida natural, vida sobrenatural, vida del tiempo, vida de la eternidad. Desde todos los puntos de vista, el Verbo es el solo y único manantial de vida. Pero ¿cómo es el Verbo principio de toda vida sobrenatural para los hombres? Iluminándoles con su luz. En Él la vida era luz de los hombres y la vida era la luz de los hombres. ¿No ha dicho Jesús de sí mismo, yo soy la luz del mundo? El que me sigue no camina a las tinieblas, sino tendrá vida, luz de vida. Eso lo dice en San Juan 8:12. Oh Jesús, sed siempre mi luz en mi vida. Entonces la luz que ilumina, no es azar si los pueblos cristianos llegaron a esta civilización técnica científica, no es azar. Los paganos sí se tuvieron cosas a veces maravillosas, pero nunca llegaron a lo que tenemos. Nunca tenemos, porque por tener la verdad teológica acerca de Dios, hay también la verdad social, política y científica también. Es algo maravilloso. Él era luz del mundo. Y la luz brilló en las tinieblas. La luz resplandece en medio de las tinieblas. Por el pecado del hombre ha caído en las tinieblas la ignorancia y la muerte. Ignorancia en la mente. Ustedes saben, mientras más uno peca, más tiene la inteligencia oscurecida y la voluntad debilitada. Importante saber esto. Entonces,
No es fácil sacar a alguien de las tinieblas, de la ignorancia, del oscurecimiento, de la inteligencia por pecado. Por el pecado el hombre ha caído en las tinieblas, la ignorancia y la muerte. ¿Por qué tantos errores? Primero acerca de Dios y después acerca del hombre en el paganismo. Y actualmente igual, porque ya no quieren de Cristo. Mas a pesar del demonio, del pecado y de las pasiones humanas que tienden a oscurecerlo todo, el Verbo resplandece siempre queriendo iluminarlo todo, repararlo todo, vivificarlo todo. Desgraciadamente, el Verbo, las tinieblas más bien no aceptaron la luz. Las tinieblas no han recibido esta admirable, tan brillante luz, es decir, los hombres corrompidos, sumergidos en las tinieblas de la idolatría y del error, han resistido y cerrado los ojos a esta luz divina, según estas palabras. Este es el juicio, dice nuestro Señor. La luz vino al mundo y los hombres han amado más bien las tinieblas que la luz. San Juan también 3:19. Queridos hermanos, hoy vivimos en esto. Las naciones cristianas hoy, y bien todas las naciones cristianas son apóstatas. No solamente rechazan a Cristo, hasta persiguen a Cristo. Mire Europa, que debe todo al cristianismo, claro, algo a los griegos, romanos, etcétera, ok, pero la parte 90% viene del cristianismo. En su constitución Europa, Unión Europea, no quiere ni mencionar sus raíces cristianas. Una locura. Y ahora los valores de Europa son las más degradantes. Matar inocentes en seno materno, supuestamente casar hombre con hombre y todos los vicios pecados. Una locura, una tiniebla total. Por eso hacen tantos errores y van a llevar esa brillante dirección a la ruina. Y Europa va a ser el tercer mundo en pocas décadas, ¿no? Otra pregunta, ¿qué quiere decir? Hubo un hombre enviado por Dios. Bien, el evangelista pues va a entrar en la historia del Verbo encarnado. Primeramente expone en pocas palabras cómo el Verbo se hizo anunciar por su precursor, San Juan Bautista. Sin duda su intención era la de refutar a ciertos herejes de su tiempo que pretendían reconocer a Juan Bautista como el Mesías, excluyendo a nuestro Jesucristo. Entonces aquí San Juan lucha contra los que sigan a Juan Bautista y no a Cristo. Este hombre fue mandado por Dios, su nombre era Juan. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Su misión pues era divina. Este vino para dar testimonio. He aquí el fin de esta misión divina de Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, es decir, para preparar los caminos al Mesías, anunciar su venida, designarlo al pueblo judío y al mundo entero como la luz divina y verdadera, a fin de excitar a todos los hombres por el valor de su testimonio a creer en el Mesías, a reconocer el Verbo como el verdadero Mesías. De hecho, él dice, yo no soy el que usted dice, yo soy la voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Entonces, Juan Bautista tiene una misión divina, sí, pero no era la luz. Juan no era la luz, pero debía dar testimonio de la luz, que es Cristo. No obstante, su mérito y su santidad, bien, Juan no era la luz. Otra pregunta. ¿A quién se refiere estas palabras? La luz verdadera. El evangelista, después de definir claramente el papel del precursor, vuelve al mismo Verbo divino. La luz verdadera que vino a iluminar todo hombre en este mundo es el Cristo. La luz increada, el sol divino que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Quiere en efecto alumbrar a todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares, sin excepción, para que ellos a su vez sean luz. San Pablo, por ejemplo, Efesios 5:8 dice, ustedes eran en el tiempo pasado tinieblas, ahora soy luz en el Señor. Luz por la fe, luz por conocimiento verdadero acerca de Dios y de su destino. Esta luz encarnada estaba en el mundo, aún antes de manifestarse a los hombres de una manera exterior y visible como uno de ellos. El Verbo ya estaba en el mundo, si bien de una manera invisible.
era fácil de conocerlo en sus obras, pues el mundo y todo cuanto existe fue hecho por él y sigue su dirección. Ustedes saben que no es necesario tener Biblia para creer en Dios, ¿eh? El hombre por su inteligencia sabe que hay un creador arriba. Entonces el mundo fue hecho por él y él ilumina el mundo. Pero dice, vino al mundo, el mundo no lo conoció. Pero cerrando los ojos al magnífico espectáculo de la naturaleza, el mundo no ha sabido reconocer el inmortal obrero que lo había hecho y ordenado también. De hecho, San Pablo, primera carta a los Romanos, dice, son inexcusables. Por la creación deben conocer que hay un creador. El mundo donde él hacía sentir de tantas maneras su presencia bienhechora, donde continuaba ejerciendo su acción creadora e iluminadora, no ha querido reconocerle, ha preferido, por desgracia suya, sus tinieblas. Véase lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, como dije, de Romanos 1, 18, 25. Entonces podemos conocer a Dios por la inteligencia, por la filosofía y por la revelación. Otra pregunta: ¿qué significan esas palabras? Impropria venit, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Aquí se trata de la encarnación del Verbo, de su manifestación a los judíos primero, después al mundo entero. Él pues vino a su propia casa, a su pueblo de predilección, al que había confiado el depósito de las revelaciones y promesas divinas, al cual quiso manifestarse de una manera especialísima, naciendo en medio de sus hijos, predicando y obrando en medio de ellos una multitud de milagros. Pero ¿con qué acogida fue honrado entre ellos? Los suyos, es decir, su propio pueblo escogido, los judíos, obstinada y deliberadamente rehusaron recibirlo, lo negaron, lo persiguieron y lo pospusieron a Barrabás. Aunque la raza de los judíos, en cuanto pueblo, no se haya mostrado rebelde, endurecida, sin embargo, un gran número de ellos, pero especialmente muchísimos gentiles, abrieron los ojos a la luz y se declararon discípulos del Salvador. Entonces, no olvidemos que el cristianismo sale del judaísmo. Los judíos, auténticos hijos de Abraham, lo recibieron. Los apóstoles y los discípulos de los primeros cristianos, ¿sí? Todos los judíos lo recibieron y comunicaron los evangelios a los pueblos paganos. Y los herederos de Anás y Caifás lo rechazaron, por desgracia para ellos, ¿no? Y hoy los judíos de hoy que pretenden, digamos, continuar a Abraham, Isaac, Jacob, no es verdad. No hacen lo que sus antepasados querían. Y están esperando el Mesías, y el Mesías ya vino. Una parte de los judíos se hizo cristiana, dije, y comunicaron el evangelio de Cristo y la luz de Cristo a los pueblos paganos, y otra parte quedó judía, pero talmudista, discípulos de Anás y Caifás. Otra pregunta: ¿cuál es la recompensa prometida a los que reciben el Verbo? Todos los que recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Qué gracia, qué privilegio, qué magnífica prerrogativa, en cambio de su buena voluntad y de su entera adhesión. Ser hecho hijo de Dios, llegar a ser por gracia y por adopción lo que el Verbo encarnado es por naturaleza y por esencia, conseguir sus hermanos y coherederos de Jesucristo. Maravilloso. El Verbo, dice Santo Agustín, era el Hijo único de Dios, y no quiso Dios que fuese solo, sino que tuviese hermanos adoptivos, a los cuales el Hijo de Dios ha hecho sus coherederos. No teme tener coherederos, porque su herencia no se empobrece nada, aunque la poseen un gran número de hermanos. Oh cristiano, reconozca tu dignidad, decía el Papa León Magno. Ustedes saben que un hijo, un hombre adoptado, lleva nombre, apellido de su padre adoptivo, su herencia, sus bienes, etc., pero no puede darle su sangre. El cristiano sí recibe una sangre divina que llamamos la gracia. Entonces somos hijos de Dios por adopción, pero realmente divinizados. Por eso la más grande catástrofe en un bautizado es el pecado mortal. Y por eso la más grande caridad es ayudarlos a salir del pecado mortal.
Pero ¿cuáles son las condiciones exigidas para gozar de semejante privilegio de ser hijo adoptivo de Dios, heredero de Dios? Primeramente hay que recibir la luz, el verbo, y escucharle con docilidad y respeto. Todo lo que recibieron. Después hay que creer en Él, reconocerlo por nuestro Señor y nuestro Dios, los que han creído en su nombre. Finalmente hay que nacer de Dios, no de sangre ni de carne, sino de voluntad de hombre, sino de Dios ha nacido, es decir, recibir la gracia, la santidad, mediante el santo bautismo. Es decir, no son aquellos que creen ser únicos en gozar de ese derecho como descendientes de Abraham, según la carne, ni tampoco los que viven según sus pasiones desordenadas, sino los que han recibido la gracia de la justificación por el bautismo y que viven según la voluntad de Dios. Los que están llevados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice San Pablo, Romanos 8:14. Entonces, hoy los protestantes, por gracia, están en una trampa. Dice, yo acepté a Cristo, creo en Cristo, ya estoy salvo. Ok, ¿crees en Cristo? Que bueno, tienes que creer en Cristo, claro que sí. Y gracias a Dios todavía muchos de los protestantes son trinitarios, creen en Dios Padre y Espíritu Santo. Por eso podemos llamarlos cristianos. Pero son cristianos desviados, herejes, víctimas de falsificación de la Biblia. Yo creo en Cristo y ya estoy salvo. Sí, Cristo, creen que está bien. La sangre de Cristo me cubre. ¿Y cómo te cubre? Porque yo lo dije. No, te cubre porque tienes que ser bautizado. Y si has pecado, tienes que lavarte con la sangre de Cristo, meter el sacramento que Cristo dispuso para perdonar los pecados. Recibir el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que ser retenidos. Y recibir su cuerpo, su sangre. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Así de sencillo. Pobre de ellos. Terminamos con otra pregunta. ¿Qué significan esas palabras? Y el verbo se hizo hombre. Y el verbo se hizo hombre. ¿Qué significan esas palabras? Dije, el verbo se hizo hombre y habita entre nosotros. He aquí la gran razón, la causa única del honor incomprensible al que nosotros podemos pretender de llegar a ser hijos de Dios. Dice sobre este punto San Juan Crisóstomo, para convertir a los hijos de los hombres en hijos de Dios, el mismo Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo hijo del hombre. Para hacer los hijos del hombre hijos de Dios, el Hijo de Dios se hizo hombre. Maravilloso. Y el verbo se hizo carne, se hizo hombre. El Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Es decir, se abajó hasta tomar nuestra pobre naturaleza humana, con todas sus enfermedades, flaquezas, excepción del pecado, para restaurarla, para glorificarla y hacernos dignos de ser hechos hijos de Dios, herederos del cielo. Cuando el evangelista quiere expresar el misterio de la encarnación, para designar al hombre nombra la sustancia menos noble del hombre, que es la carne, a fin de hacer así resaltar más el extremo abatimiento con que el Hijo eterno del Altísimo llegó a anodarse a sí mismo. Después dice, habita entre nosotros, se dignó habitar entre nosotros durante 33 años. En la tierra estuvo, cifrando sus delicias de estar en medio de nosotros, instruyéndonos con su gracia totalmente divina y enseñándonos toda la verdad. El verbo pleno de gracia y de verdad. Todos los que lo reciben son hijos de Dios, etc. Y aunque se anodara en su encarnación, el verbo hecho hombre ha sido glorificado magníficamente como convenía al único Hijo de Dios por todos sus milagros, por su transfiguración, por su resurrección, por su ascensión. San Juan habla de esto como testigo ocular, porque él tuvo el honor de estar presente a todas estas maravillosas manifestaciones. Gracias, oh Jesús, por haberos dignado revelar a vuestra iglesia estos misterios, estas grandes y consoladoras verdades. Nosotros creemos firmemente que sois el Hijo de Dios venido a este mundo. Gracias por la luz que habéis hecho resplandecer a nuestros ojos, por la gracia inefable que nos habéis hecho de llegar a ser, por los méritos de vuestra encarnación,
vuestros hermanos y coherederos, participantes de vuestra naturaleza divina. Oh Jesús, haced que os amemos y os sirvamos de todo corazón, para que merezcamos veros y cantar eternamente vuestras alabanzas, cielo. Amén. Entonces la gracia, la salvación de Cristo se comunica a los hombres en la iglesia. La iglesia, una santa católica apostólica, es como la prolongación de Cristo. Y Cristo dio a la iglesia instrumentos para comunicar su salvación. Estos instrumentos son los 7 sacramentos. Sepamos esto. Les aconsejo leer, meditar a fondo este libro maravilloso que se llama Los Sacramentos en la Vida Cristiana, del padre Philippon, con PH, Philippon en francés. Philippon dice Los Sacramentos de la Vida Cristiana. Ahí analiza el aspecto espiritual, divinizador de los santos sacramentos. Con el bautismo se comienza la salvación de Cristo al alma, que nace como hijo de Dios, tiene que crecer o fortalecerse la confirmación, tiene que alimentarse para no morir y crecer la Eucaristía, la comunión, estado de gracia, y si está muerto, herido, sucio, purificarse, lavarse, perdón los pecados, y después para tener pasaportes para el cielo, los santos óleos. Estos 5 sacramentos son para todos los cristianos, son los canales que transmiten la salvación de Cristo. Y hay 2 sacramentos para la sociedad: el matrimonio para preparar hijos de Dios, llenar cielo y tierra y recibir a Cristo, y el sacerdocio para guiar el rebaño y comunicar la salvación de Cristo. Entonces, seamos muy agradecidos con nuestro Señor de haberse revelado, de haberse hecho hombre, de habernos llamado a la fe, de habernos bautizado y de habernos sacado muchas veces quizás del pecado. Seamos agradecidos, y si amamos a Dios tenemos que amar al prójimo y comunicar al prójimo esta luz con el ejemplo, con la palabra, con la predicación cuando se puede, con la difusión de buenos libros, catecismos, evangelios, literatura cristiana, hacer conocer a Cristo. El drama del mundo actual es que Cristo no es conocido. No es conocido, no es amado y no lo siguen. Por eso la gente es desgraciada. Mientras más uno conoce, ama y sigue a Cristo, más es humano y más cristiano. Termino con una palabra de Chesterton. ¿Por qué hay tanta caridad, amor, misericordia en los pueblos cristianos? Hay tanta caridad porque Dios es caridad. ¿Por qué Dios es caridad? Porque Dios es Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.